¿Mm? Bueno, ahora sí, muy bienvenidos a todos. Bienvenidos al segundo cuatrimestre. Ustedes saben que ahora en unos poquitos días, exactamente en 8 días, tenemos la instancia del segundo parcial. Una instancia que recomiendo aprobar en esa instancia, sí, este segundo parcial hay que aprobarlo claramente en esa primera oportunidad, porque es importante para arrancar un poco más despejados, para poder centrarnos y, este, poner un poco toda la energía en aprender y en trabajar los temas que nos convocan en esta segunda parte del año. Han tenido mucho tiempo, sí, un mes completo desde que tuvimos la última clase. Y más allá de algún momento de descanso, bueno, espero que lo hayan aprovechado mucho para poder precisamente revisar todo aquello que, que necesitaran o que sintieran que necesitaban revisar. Recién nos comentaban que por ahí pudieron revisar eh, las clases de nuevo. Esa es una muy buena acción en cuanto a que ahora aprovechen que tienen la posibilidad de escuchar una y otra vez las explicaciones y tratar junto con el material de asociar estas situaciones y comprender cabalmente los temas, ¿sí? Es una oportunidad de oro que realmente muchos durante muchos años no la hemos tenido, ¿sí? La posibilidad de vivir una clase y volver a vivirla cuantas veces uno necesite para poder realmente comprender los temas, ¿eh? Y eso es un valor agregado que tenemos gracias a este formato, que en definitiva nos fue impuesto por la realidad, pero en fin, creo que esa es una de las claras ventajas que tenemos. Al menos en nuestra materia creo que han sido más las buenas que las malas, por más que uno siente la necesidad de poder vernos, de poder estar más cerca y poder pasar banco por banco y conocerlos un poco más en profundidad cada uno. Ahí veo a María. Hola María, ¿cómo te va? Mm. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, me alegro. Bienvenida también. Nos damos las bienvenidas mutuamente. En la cátedra somos así. Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen? ¿Sobre qué cuestiones les gustaría que volvamos a revisar conceptos, procedimientos, en fin? ¿Algún caso puntual que quieran revisar de la guía de inversiones, de patrimonio neto, de pasivo, de resultados, en fin, sobre los que van a ser los temas base de este segundo parcial? Joaquín levantó la mano. Joaquín Hola, tiene profe. la palabra. ¿Cómo Muy bien, gracias. se me escucha bien? Aquí va. Perfecto. Sí, yo tenía dos dudas. Una con la determinación del costo de incorporación y los aportes irrevocables. Y otra, si podíamos revisar cómo era la incorporación de acciones cuando no teníamos control y con la nueva incorporación sí lo tenemos. Bueno, Porque en los prácticos hay algunas diferencias entre los primeros ejercicios y el último integrador, que fue el que habíamos hecho con Nahuel. claro. Y al final no entendí si al final usábamos el área y el no, y me gustaría hacer un ejercicio como para repasarlo. Bueno, a ver, ¿Qué podría Joaquín, hacer? respecto de la primera pregunta, ¿me podés contar un poco más a ver cómo es la idea? Contame. Sí, sí. El material decía, si el patrimonio neto de la empresa está integrado por aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones, Sí, deberá tenerse en cuenta los efectos que éstas producirán en el cálculo del BPP. ajá. Y ese apartado no lo logré entender. O sea, Claro, no sé si vimos algún caso. en realidad creo recordar que no hay un caso en donde hayamos tenido que computar
los aportes irrevocables en cuanto a la situación inicial. Lo que pasa es que cuando se trabaja en forma complementaria, digamos, lo que son los capítulos patrimonio neto y a su vez las inversiones permanentes en acciones, que normalmente solemos presentar ese tipo de ejercicios integradores, por decirlo de algún modo, ustedes van a notar que, por un lado, el desafío es en los libros de emisora, trabajar las decisiones asamblearias y las situaciones que pudieron haber afectado cuantitativa o cualitativamente el patrimonio neto de emisora. Y luego encuentran la información necesaria como para anotar en los libros de inversora la inversión permanente en acciones, ya sea que haya alcanzado el control desde la primera compra o que lo haya logrado a través de compras sucesivas. Lo que dice Joaquín es algo muy importante porque lo que tenemos que tener en cuenta es cumplir y aplicar, respetar el principio de esencialidad, es decir, respetar la realidad económica por sobre la forma instrumental. Desde el punto de vista formal, se puede decir que un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones no constituye aún capital social. Sí está dentro del apartado de aportes no capitalizados, ¿sí? en aporte de los propietarios, pero de cualquier manera no es un aporte capitalizado aún. Entonces, si al aplicar el método de la participación nosotros tenemos que identificar cuál es el patrimonio neto computable y cuál es el capital que conforma o pertenece o representa ese capital, ese patrimonio neto computable, pues no deberíamos tener en cuenta esas acciones que están por emitirse. Sin embargo, nosotros les enseñamos que cuando trabajábamos patrimonio neto, cuando todo está virtualmente aprobado, ¿sí? Es decir, está aprobado por el órgano administrador de la entidad. Esa es la razón por la que se lo imputó al capítulo patrimonio neto y no al capítulo pasivo. Primer paso, digamos, ¿no? Una aprobación del aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones ad referéndum de la Asamblea, que es el órgano de gobierno y es el soberano como para decidir la aceptación o el rechazo y en consecuencia la reconversión o la reimputación como pasivo de la entidad. Imaginen que ese primer paso está dado, por eso es que integra el patrimonio neto. Segundo paso, imaginen que la asamblea de accionistas se reunió y la aprobó. Perfecto. Esto es muy importante para saber que ya quedó firme la decisión de la aceptación por parte del órgano de administración al referéndum de la Asamblea y la Asamblea se expidió favorablemente. ¿Qué falta para que se torne oponible a terceros? Que exista la aprobación por parte del organismo de Contralor, excepto que esté el incremento de patrimonio dentro del quíntuplo del capital social. Entonces ustedes saben que si está dentro del quíntuplo no hace falta una aprobación de la autoridad de Contralor. Entonces imaginemos la situación en que está fuera de ese ámbito. A ver, no, vamos a pensar primero que está dentro de ese ámbito del quíntuplo. Bueno, ahí ninguna duda, al mediar la aprobación de la Asamblea de Accionistas, pues deberían considerar que si bien está faltando tal vez algún trámite formal de comunicación al organismo de Contralor y eventualmente de emisión de las acciones correspondientes, bueno, la situación ya ese aporte se convirtió en capital social. Y ahí no hay dudas, creo yo, todos vamos a coincidir en que para tomar la cantidad de acciones representativas del capital social deberíamos tomar las que corresponden a ese aporte irrevocable, aceptado, aprobado y en camino a su formalización.
Ahora, ¿qué pasa si está por encima del quíntuplo y requieren de una aprobación de la autoridad de Contralor, que uno eleva un conjunto de informaciones necesarias como para que la autoridad de control lo pueda inscribir y de esa manera tornarlo oponible a terceros? Bueno, de vuelta acá, más allá de la forma instrumental o jurídica, que sería la inscripción por parte del organismo de control del aumento de capital, deberíamos tomar la realidad económica. Entonces, si nosotros estamos invirtiendo en una entidad con ánimo de permanencia de esa inversión y probablemente de control o control conjunto, influencia significativa que nos lleve a aplicar la norma correspondiente, la verdad es que también deberíamos tomarlo. Entonces, todo depende un poco de cómo se plantee el caso, ¿sí? Si nosotros tenemos el primer paso de la aceptación del órgano de administración, el segundo paso de la aceptación del órgano de gobierno, bueno, es muy probable que lo que corresponda sea tomar a esa mayor cantidad de acciones representativas de esa cuantía del patrimonio neto, independientemente que falte algún paso para la efectiva emisión y entrega de las acciones representativas de ese aporte irrevocable. A ver, lo perdí a Joaquín. Ahí está. Acá estoy, acá estoy. Bueno, Sí, sí. ¿está Sí, bien, Joaquín, ahí en me quedó cuanto a claro. a Sí, la sí, primera pregunta? sí, bárbaro, gracias. Bueno, de nada. La segunda cuestión que nos plantea Joaquín es si nosotros, ¿cómo hacemos la incorporación de una inversión en la que ejercemos el control cuando lo hacemos por compras sucesivas y qué hacemos con esa primera medición, ¿no? Y si generamos área, no, la diferencia, ¿a qué le imputamos? Entonces, primero, ustedes saben que cuando compran una cantidad de acciones representativas de una porción mínima de los votos posibles, de tal modo que no caben en ninguno de las previsiones de la norma, ni en control, ni control conjunto, ni influencia significativa, en cuanto a que tampoco significan el principal proveedor, el principal cliente o una persona que responde a ustedes integre un nivel decisorio importante dentro de la entidad emisora, bueno, ustedes saben que no tienen que aplicar el método de la participación para el reconocimiento inicial. Entonces, ¿cómo hacer para incorporarla? Bueno, normalmente lo incorporamos por el método de costo más dividendos, ¿no? Medio parecido a como lo hacíamos cuando comprábamos acciones con ánimo de mantenerlas en forma transitoria dentro del patrimonio. Aquí hay una pequeña particularidad que puede ocurrir que ustedes compren con ánimo de participación, de tener una participación relevante, acciones que cotizan en la bolsa, pero normalmente son acciones que no cotizan. Y bueno, es poco probable que ustedes inviertan con ánimo de inversión transitoria en acciones que no cotizan, puesto que después les va a resultar difícil enajenarlas y en consecuencia convertirlas en dinero efectivo. Y una de las cualidades de las partidas que integran las inversiones temporarias es precisamente la rápida conversión de ellas en dinero efectivo, ¿no? Independientemente que permitan obtener una renta, un resultado positivo que no tenga exactamente que ver con la actividad principal, ¿no? En el caso de las inversiones transitorias. Entonces, es bastante común que tal vez ustedes puedan arrancar comprando una cantidad de acciones menor, que representen pocos votos respecto de los votos posibles, y a través de compras sucesivas adquieran el control. Bárbaro. ¿Cómo incorporan esa primera compra? Por el costo. Reflejan el costo, lo que ustedes pagaron por hacerse esas acciones, y
no tienen en cuenta muchas otras cosas. Supónganse que después, a poco de andar, distribuyen algún dividendo que corresponda a resultados obtenidos por la emisora antes del momento en que ustedes están comprando o que ustedes han comprado, bueno, reducen el costo y entonces se apropian de ese derecho a recibir el dividendo y reducen el costo de la inversión. Y hasta ahí cómo incorporar, cómo reconocer inicialmente y cómo trabajar esta inversión permanente de poca cuantía, en términos de votos o de ejercicio de derechos políticos dentro de emisora. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ejercen el control? Compran una cantidad tal que ya ustedes controlan, ustedes conforman por sí solos la voluntad social en las reuniones de emisora. Bueno, ¿qué hacen con la remedición de la inversión inicial? Y ahí es donde se plantea que tal vez ha pasado bastante agua bajo el puente. En consecuencia, puede que emisora haya arrojado resultados positivos, resultados negativos, en fin, un sinnúmero de situaciones pudieron haberse dado. Y bueno, y ustedes dicen, y ahora que esa pequeña porción la mido a BPP, cuando encuentre que hay una diferencia respecto de la medición inicial, voy a tener que reconocerla como imputable a resultados. ¿Y qué es resultado de la inversión permanente? ¿Es resultado de este ejercicio o es resultado de ejercicios anteriores? Y ahí es donde yo, cuando ya empezaron a tener más manejo de conceptual de las inversiones permanentes, les aconsejaba que piensen en cuáles son las razones que nos pueden habilitar a reconocer un área. Las razones por las que podemos o debemos reconocer un área es cuando ustedes modifican o aplican una nueva norma contable que tenga un impacto retroactivo, ¿sí? Un impacto hacia atrás. Por ejemplo, que ustedes digan, bueno, vamos a cambiar la medida contable de los bienes de cambio y no vamos a manejarnos más con el costo, sino vamos a manejarnos con los valores de mercado. Fantástico. Entonces ahí, cuando ustedes digan, bueno, voy a tomar una nueva política contable, mido a valores de mercado y no más al costo, ustedes saben que la situación la existencia inicial de las mercaderías la tienen que remedirla en función del costo, era la primera alternativa, ahora la remiden en función de valores de mercado. La diferencia entre valores de mercado y costo, ¿a quién se lo imputan? ¿Al ejercicio en el que ustedes están trabajando o a un ejercicio anterior, ¿no? Ustedes dicen, bueno, evidentemente, si ustedes tienen que cambiar la norma hacia atrás, es que antes lo habían hecho mal o que la profesión en sí decidió aconsejar que esa era la mejor medida, entendiendo que los valores históricos no eran una buena medida, y ustedes no cometieron ningún error, está claro, pero sí cuando analizan la norma digamos, con respecto a la cual ustedes utilizarían como sensor para medir la situación patrimonial de la entidad, ustedes se van a dar cuenta que la existencia inicial medida a valores históricos no estaría bien, que la deben medir a valores de mercado y que la norma de algún modo, en esas disposiciones transitorias que siempre están, habilitarían a imputar esa diferencia en términos de la remedición de existencias iniciales a ejercicios anteriores. Si eso surge de una norma, está todo bien. Ahora, si ustedes dicen, yo cometí un error porque no era una buena medida, el trabajar con valores históricos probablemente esté en una situación de gran inestabilidad de los precios específicos de los bienes o de un rápido crecimiento de ellos porque tal vez estamos comerciando bienes con
con un, con un notable cambio en los hábitos de consumo de los clientes a los que va dirigidos, y nuestro bien comenzó a ser altamente demandado, y entonces, y yo no hablo de inflación, hablo de precios específicos. Entonces, como fue muy demandado, y nos sacaban los bienes de la mano, no debía haber nunca medido a valores históricos, porque estaría subestimando la riqueza poseída en bienes de cambio, y a su vez estimando por debajo de lo que corresponde el costo de lo vendido, y bla, 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 bla. Bueno, nosotros entendemos que ese cambio debería ser retroactivo. Bueno, si eso es una decisión y tiene impacto hacia atrás, claramente la diferencia la imputamos a ARIA. Ahora, ¿qué pasa si es una política contable que implica modificar las cosas de acá en adelante? Y ustedes dicen, bueno, si tengo que modificar la existencia inicial, ¿no? Estoy hablando de bienes de cambio, no estoy hablando de inversión. Si tengo que modificar la existencia inicial, obviamente la diferencia la tengo que imputar a resultados. ¿A resultados de qué ejercicio? Yo me equivoqué antes, o ahora, por circunstancias imputables a este periodo, entiendo que es más razonable medirlos a valores de mercado y no a valores históricos. Estoy tomando la decisión para medirlos en forma consistente de aquí en adelante, no hacia atrás. Bueno, entonces, si para mantener la consistencia de aplicación del nuevo criterio de medición yo debo modificar el valor de las existencias iniciales para aplicar esa nueva política contable de aquí en adelante, yo estaría haciendo las cosas bien si esa diferencia entre el valor nuevo y el valor anterior de las existencias iniciales le imputara resultados del periodo en el que estoy tomando la decisión del cambio de política contable, ¿sí? Es decir, del ejercicio actual. Entonces ustedes se van a dar cuenta a medida que van escuchando esta explicación que la situación hay que ponerla o digamos el hecho, la circunstancia hay que ponerla en su debido entorno y analizar cuáles fueron las razones por las que tengo que acudir a cambiar el valor de esa medida inicial, ¿no? ¿Por qué puedo entonces aplicar un área en otro sentido? Porque me equivoqué y encontré el error y me di cuenta que el error es material, es decir, es significativo. Puede hacer cambiar la decisión que tomó el decididor, el usuario tipo, el que está dirigido al informe contable. Entonces, si tengo que corregir un error que tiene un impacto material, pues claramente tengo que imputarlo a área, ¿no? Entonces, ahora sí vuelvo a inversiones permanentes. Esa medida inicial de inversiones permanentes, esa primera compra pequeña, ¿no? Que bueno, de repente es una compra muy poco significativa, pero que me permitió poner mi primer pie en ella. Y ahora alcancé a comprar una cantidad importante. La remido. Al remedir la BPP, me di cuenta que en el medio la empresa emisora había ganado, había perdido, había hecho cosas. Y entonces esa pequeña porción tiene un valor distinto. Le imputo a resultados de este ejercicio, le imputo a resultados del ejercicio anterior. Bueno, primero siempre sepan que computar un área no es una cosa gratuita, porque ustedes al registrar un área, que lo registran recontrafácil en el libro diario, están cambiando el resultado de ejercicios anteriores. Un resultado sobre el cual se tomaron decisiones. Se asignaron dividendos, se asignaron honorarios, en fin, se tomaron muchas decisiones sobre ellos. Y eso implicaría que todas aquellas decisiones tomadas en relación a la cuantía del resultado tengan que ser revisadas y en todo caso modificadas, en el mismo sentido.
ya sea que el resultado se haya incrementado o se haya reducido. Entonces no es gratuito el impacto. Entonces, por empezar, tenemos que analizar la materialidad de ese impacto hacia atrás. Si es material, tengo que mirar a ver si estamos dentro de las cuestiones que prevé la propia norma para registrar un área. Estamos aplicando una nueva norma, una nueva política contable con efecto retroactivo. Estamos aplicando o estamos corrigiendo un error. Bueno, si alguna de estas cuestiones se da y el impacto fuera material, significativo, entonces puede ser que sea razonable registrar un área. Ahora, en el caso de las inversiones permanentes, que era lo que hoy preguntaba Joaquín, yo entiendo particularmente, y no es una cuestión que comparta toda la cátedra necesariamente, ni mucho menos toda la doctrina. Yo entiendo que no hubo un error y que de ninguna manera estamos haciendo una modificación de aplicación de normas con impacto retroactivo, sino que por una circunstancia imputable al ejercicio en el que estoy comprando una cantidad significativa de acciones, de tal modo que tengo que aplicar sí o sí el método de la participación, voy a necesitar cambiar el método de medición. Y ese método de medición nuevo es un método que, si bien pudo haber sido potencialmente aplicado desde la primera compra, porque yo la compré siempre con ánimo de permanencia, también sabía que cuando decidiera comprar de alguna manera una cantidad de acciones que me permitan formar la voluntad social en emisora, voy a tener que remedir las compras anteriores. Y eso es imputable al ejercicio en el que tomé la decisión de comprar la mayor cantidad de acciones tal que pueda formar la voluntad social en las asambleas de emisora. Entonces yo particularmente les decía, pienso que en ningún caso debería imputar a ARIA, porque yo creo claramente que no hay que corregir nada hacia atrás. De cualquier manera, no todos piensan lo mismo y están quienes, con cierta razón tal vez, puedan decir que si esa pequeña porción la hubiese medido por el método de la participación, hubiese reconocido mi cuota parte del resultado de emisora en el o los ejercicios anteriores, los que ya transcurrieron. Y entonces esa porción es la que voy a poder computar como área. Y la que corresponde al periodo, por supuesto, al periodo en curso. Pero bueno, esa es una interpretación. Yo les doy mi fundamento, pero después cada uno de ustedes puede o no compartirlo. Entonces la idea sería que cada uno diga, en el caso que se dé en el parcial, diga por qué le parece que debe imputarlo a área o por qué lo imputa a resultados del periodo, ¿sí? Y esta sería una cuestión de las tantas que quedan siempre a criterio, porque la norma es bastante restrictiva en unos cuantos aspectos, pero también nos deja algunas puertas entreabiertas que, por supuesto, para transponerlas tenemos que tener fundamentos, ¿sí? En este caso yo les digo por qué nunca consideraría a esa diferencia como área, pero bueno, en fin. Juan Manuel, me pareció, o habías levantado la mano. Sí, solamente quería decir con respecto a las mediciones, cuando estabas hablando de comparar los valores con el mercado, en el caso de las inversiones permanentes y no que coticen, uno no tiene la información todos los días para ir comparando y remidiendo. Lo tenés una vez cada un año y ni siquiera cuando cierra el año, sino un par de meses después. Entonces, uno no puede hacerlo, supongamos que sea el 31 de diciembre, y vos sabés que un mes después vas a conseguir el control de la entidad, tampoco podés remedir porque no tenés la información de ese ente al cual le estás comprando acciones.
Es cierto en alguna proporción, Juan Manuel, porque obviamente uno cierra ejercicio el 31 de diciembre, por ejemplo, o cualquier Sí, fue un fecha, ejemplo. sí, cualquier fecha, la que sea. Días pasados me llegó, días pasados, hace un tiempo, una entidad que cerraba el 1 de marzo. Y es una fecha insólita, pero existe, porque cualquier día del año puede llegar a ser tomado como inicio de ejercicio o cierre. Y bueno, este cerraba el 1 de marzo, en fin, sí. No habrán querido caer en la disyuntiva de años bisiestos, qué sé yo. Ujú. Entonces, es cierto que la información de la emisora está un tiempo después, pero también es cierto que la nuestra está un tiempo después, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que hay un periodo de hechos posteriores al cierre y un periodo durante el cual se va trabajando cómo presentar esa información patrimonial, económica y financiera a cierta fecha, tal vez nos hagamos en algún momento de ese periodo, que normalmente es de 3 meses, una cosa por el estilo, nos hagamos de la información necesaria, ¿sí? En particular le podemos pedir a emisora que nos facilite sus estados contables y eventualmente podríamos hacer una medida al valor patrimonial proporcional, en fin. Eso eventualmente se podría hacer, que sería una medida razonable aún para inversiones transitorias, ¿no? Pero en fin, este, no sé Bien. si eso responde, Juan Manuel. Sí, gracias. Bueno, genial. María del Carmen, ¿vos querés agregar algo? No, no, coincido con lo que el planteamiento que hacías vos recién. Lo único que agregaría es que cuando vimos el tratamiento de todo lo que consideramos área, siempre aclaramos que es de carácter restringido el uso de área, justamente por esto que vos planteabas recién, ¿no? De que afecta decisiones que se tomaron en asambleas anteriores y demás, y todo requiere recalcularlo, lo cual implica un costo en tiempo y un costo administrativo también, además de las cuestiones legales, ¿no? Todo lo que afecta al patrimonio neto siempre tiene un respaldo legal en alguna medida, sea en una ley o sea en decisiones asamblearias, que es como si fuese la ley para la sociedad. Entonces, todo lo que se toca dentro del patrimonio neto tiene que estar debidamente respaldado por esas actas o por las decisiones que se hayan tomado de los órganos de gobierno. Y así que sí coincido con vos en que no sería un área, y lo otro que yo agregaría es que para mí, desde mi criterio profesional, el hecho de empezar a aplicar BPP ocurre en el ejercicio en el que yo comienzo a tener control o influencia significativa, por lo tanto es un hecho de ese ejercicio y es un cambio de criterio a partir de ese momento, con lo cual debería reevaluar la tenencia anterior, pero a la luz de los acontecimientos de este ejercicio. Así que tampoco lo consideraría área en ese sentido. Excelente. 10 puntos más tasa de impuesto a las ganancias, que es más que el IVA. Bueno, ¿alguna pregunta más tienen? En todo caso, si quieren, yo los invito a que planteen algún caso que quieran revisar o que revisemos mañana, como para que estemos en antecedentes. La verdad es que no hemos recibido casi ninguna, creo que una o dos preguntas al principio cuando ya iniciábamos el receso, y después no recibimos ninguna otra consulta de ningún tipo. Entonces, la verdad es que sería interesante que nos digan si quieren revisar algún caso puntual, y así lo vemos mañana, ¿eh? Y después, en todo caso, hacemos un banco por banco virtual, si quieren, si les sirve, si les parece. Si no, hacemos un banco por banco con todos presentes y diciendo a cada uno, habilitando micrófono y cámara, y que nos diga lo mismo que hubiésemos dicho en el banco por banco, en fin. La idea es que todos tengan la oportunidad de preguntar, que todos tengan la oportunidad de solucionar sus dudas y que lleguen bien al parcial.
Yo tenía una duda. Ah, Sí, Juan. Perdón, Joaquín. no, dale, dale. Suposición 2, Joaquín. Avanti, Juan Manuel. Bien, la mía era con la llave de negocio en el parcial del recuperatorio segundo del año pasado. Ya mañana lo vemos de todas formas. Pero la pregunta mía es conceptual porque no sé por qué se hizo, entendí lo matemático, pero compramos acciones, no teníamos el control en el primer año y el segundo año compramos las acciones para obtener el control del ente, de emisora. Y nosotros, por la diferencia de compra en relación al valor proporcional patrimonial, habíamos pagado una llave de negocio y al momento de la distribución de dividendos en efectivo, en el segundo año, por resultados del segundo año, nosotros también reconocimos un valor llave, pero no entendí por qué se reconocía en ese momento otro valor llave. A ver, Juan, ¿qué parcial era el segundo parcial? Sí, recuperatorio segundo parcial Ah, del recuperatorio. 2020. A ver, espérate. Recuperatorio del segundo parcial. Vamos a buscarlo, sí, un segundito en el aula, que es más cómodo ahora. ¿Querés que te lo envíe el chat? Sí, igual. Ahora lo busco y se los comparto. ¿Vale? Dos segunditos que las conexiones no son automáticas, pero ya estamos llegando. Recuperatorio, segundo parcial 2020. Recuperatorio, segundo, solución. A ver, acá les voy a compartir la solución. A ver, ¿a cuál te referís, Juan? Bien. Bien, justo. Ahí te digo exactamente. Es el 30 del 4 del 2020. Sí. En dividendos efectivos a cobrar, que se reconoció también el valor DAVE. Ajá. Eh, mm, esa es la parte que no entendí, Que no por entendiste. qué nosotros reconocimos, sí. Vamos a mirar el enunciado, porque así también... ¿Querés que lo lea? Dale. Dale. El 30 del 4 del 2020, la Asamblea General Ordinaria de Ljubljana S.A. decidió distribuir las utilidades del ejercicio anterior de la siguiente manera. Dividendos en efectivo, 5.000 pagados en efectivo. Dividendos en acciones, 5.000 entregadas. Reserva legal, el 5%, y honorarios a directores, 3.000, provisionados el año anterior por 2.500 y pagado en efectivo. Ajá. Entonces, en el primer asiento, registramos el cobro, el activo, el crédito, el cobro de los dividendos en efectivo, después las distribuciones de los dividendos, y ahí anotaste en los cálculos auxiliares que ese ente tendría que haber registrado 500 por área, ya que se equivocaron en la provisión. Ajá, claro. Eso es Y verdad. sí. Y bueno, y lo que no entendés es por qué se modifica valor llave. Claro. Y acá,
A ver, ¿y desde cuándo viene la inversión? Desde el 15 de enero, que se ve que era muy poquito lo que habían comprado. Sí, El 15 de marzo compran una cantidad mayor y remiden la anterior. sí, Y el 30 de abril pasa lo que nos leíste, que habla sobre el ejercicio que ya se había cerrado al momento en que nosotros compramos, ejercemos el control, ¿o no? sí. El Ujú. ejercicio cerró el 31 de diciembre del 2019 y nosotros ahora estamos en marzo. No 30 del 4, no, el siguiente. La compra anterior fue en enero y el estado de Ljubljana al 30 del 4 con las decisiones de la Asamblea General fueron esas. Claro, el 30 del 4 es la asamblea, pero se Claro, refiere a resultados obtenidos por emisora antes, ¿cierto? sí. Bueno, entonces estoy pensando en voz alta, porque la verdad es Yo que ni me acuerdo del no planteo, pero vamos a razonarlo juntos. puedo decir Sí, señor, lo que yo pensé. obviamente. Eh, la primera compra, que fue el 15 del 1, se hizo a costo, la Sí, incorporación. sí, Y una vez que el 15 del 3 adquirimos las 2.000 acciones más, sí, ahí podemos empezar a aplicar el método de valor proporcional. sí. Y nosotros ahí reconocimos un valor DAVE porque esperaban futura mejora o excedentes en los resultados de esta entidad. Claro, y lo Eh, amortizaban en 3 ejercicios. claro. Entonces yo me quedé con esa imagen en mi cabeza Perfecto. el 15 del 3. Y el 30 del 4, cuando distribuyeron los dividendos, yo no entiendo por qué hay una nueva valor DAVE si yo ya la reconocí eh, el 15 del 3. Bueno, porque en realidad a nosotros nos correspondía cobrar un dividendo de 2.500 pesos. Claro, porque el 50% de los 5.000 que repartieron, Bueno, distribuyeron. correcto, que es el 50%. Pero ¿qué pasa? También hubo, digamos, el impacto de una distribución de dividendos en efectivo en el marco del método de la participación, reduce el BPP de la inversión. Sí, Entonces, al reducir el BPP de la inversión, lo que estoy teniendo es una suerte de permutación dentro del activo, en donde una parte de la inversión la convierto en derecho a cobrar y eventualmente en efectivo en efectivo. equivalente de efectivo, y disminuye en la misma proporción el valor de la inversión. Sí. El valor de la inversión, ¿por qué disminuye en 2.750? Ese es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, Juan. Bien. ¿Qué te parece? Por qué acreditamos inversiones PPP por 2.750? Eh, Primero porque cuando emisora va a distribuir en efectivo, lo que está haciendo es que su patrimonio disminuya, por lo tanto mi acción de su entidad también va a disminuir. Bueno, Eso con respecto al 2.500. a los 2.500. ¿Y a los 250? Es ahí a donde no entiendo. Y por la diferencia entre lo provisionado y lo aprobado. Ahí había 500 pesos de diferencia. Quiere decir que hay 250 pesos de diferencia que es imputable a nosotros. En este caso lo tenemos que tomar, pero no lo tomamos en forma directa. ¿Qué nos pasa? Eso no es un resultado, digamos, más allá de qué celdas estén relacionadas para, por ejemplo, la celda de inversiones de PPP en el haber suma los dos movimientos deudores. Y ustedes dicen, Claro, pero no tiene, no, así es que lo tengo que hacer. No, 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 así no. En realidad, ¿cómo lo pienso? La inversión en sí, el valor de la inversión disminuyó en el 50% de los 5.000 que distribuyeron, más los 500 que le disminuyó el faltaron valor provisionar.
de los 500 que disminuyó el valor de la emisora. Entonces, la inversión disminuyó en 5.500. Entonces yo me apropio del 50%. Está bien. ¿A cambio qué tengo? Tengo un derecho a cobrar. Ah, ¿de cuánto? De 2.500, pues el 50% de 5.000. Fantástico. ¿Y la diferencia? Y la diferencia es lo que explica el valor llave. Porque Claro. cuando yo la convertí inicialmente, dije que la diferencia entre el valor pagado y el BPP de la inversión correspondía a llave, que no había ningún mayor valor. A propósito de eso, yo les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el enunciado. Miren, el enunciado decía que el valor llave, el patrimonio neto de Ljubljana mantiene la misma estructura que al 31 de diciembre del 19, excepto por los resultados del ejercicio ocurridos entre el 1 del 1 y el 15 de marzo del 20, ¿sí? Que son de tanto. El valor llave se amortiza en 3 ejercicios. No existen diferencias entre el valor de libros de activos y pasivos, es decir, y las mediciones que corresponden asignadas a partir de los efectos de determinación del BPP. Además, no existen indicios que indiquen o que refuten la presunción de existencia de influencia significativa. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no hay mayor valor de nada. Entonces, toda la diferencia entre el BPP de la inversión medido digamos, en función del método de la participación y el valor pagado es llave. Porque además Sí. dice el valor llave, ¿no? Bueno, Claro. entonces, vuelvo a compartir el Excel. Cuando ustedes acá tienen 2.500, que es la mitad de 5.000 que tienen derecho a cobrar, y tienen a su vez que la inversión, el patrimonio neto de emisora disminuyó en 5.500, ustedes ahí se apropian de su 50%. Disminuye inversiones permanentes en 2.750. La diferencia es llave, porque todo lo que explicaba la diferencia entre el valor pagado y el valor patrimonial proporcional era o debía ser imputado a llave, según el enunciado. Por eso es Bien. que siempre es importante analizar cómo describimos la situación. Esto no es que es una regla. Capaz que esto pasa solo en este caso, ¿me entienden? No es que todas las veces va a ser así. Es más, la mayor parte de las veces, acá porque se los dimos recontra fácil, pero la mayor parte de las veces hay mayor valor de esto, mayor valor de aquello, mayor valor de lo otro, no sé, ese bien que originó el mayor valor se vende, o ese bien que originó el mayor valor se deprecia, ¿me comprenden? Entonces, ahí se complica un poco más. Este es porque era muy puntual y muy sencillo, en donde solo había que justificar la diferencia entre el valor patrimonial proporcional de la inversión y el valor pagado como llave. ¿Está bien? Bien. Sí. Bueno, genial. ¿Algo más de o lo dejo de compartir? No, no, era eso nomás. Profe, Sí, señor. ¿Quién? Leandro, Ah, ¿puede volver Leandro. a compartir, por favor? Ah, sí, puedo volver a compartir. Ahí está. Yo tenía duda con el tema de la participación sobre los resultados al final que hace Acá. D, porque yo le hubiera asignado la participación del 50% a los 12.600 pesos, pero tuve en consideración los 25.600. No lo entendí mucho ahí cómo fue eso. A ver, porque la verdad es que solo tendría que mirar. A ver cómo viene la historia. Vamos a mirar el enunciado. Porque si no, hablamos en el aire. Ya vamos, Joaquín, que estaba en posición 2 y de repente... Ah, perdón. Está bien, no pasa nada, pero ya que estábamos en este caso es mejor. 25.600. ¿Qué pasó? ¿Qué harías con esto, Leandro? Claro que lo tuve en consideración, esos 25.600 es como que se perdieron al final y terminamos quedando con un resultado negativo de 12.600. Entonces lo que hizo fue tomar en conjunto esos 12.600
más los 25.000 y pico, y de eso hizo el 50% y lo asignó como un resultado de inversiones permanentes negativo. Eh, yo no entendí mucho por qué tomaba esos 25.600, creo que era. Ajá, bueno, ahora vamos a compartir el enunciado. Digo, la solución, perdón. Vos decís que acá estos 19.100 son el 50% de De la suma de acá. 12.600, Resultado eso, del sí. ejercicio. Ya reconocido 25.600, resultado completo 38.200. Y claro, obviamente la mitad es esto. ¿Y cuál es tu posición? Perdón, que estamos rebobinando y pensando juntos. Que yo me mezclé por ahí, no entendía si esos 25.600 también lo consideraba dentro de la participación 50% también, ¿no? Porque yo a Y, simple vista hubiera mm, asignado el 50% a los 12.600 que me arrojaba el patrimonio neto. claro, como que los 12.600 ya comprendían los 25.600, como si en algún momento les hubiera ido mejor y generado un resultado positivo de tal modo que la pérdida final fue menor. ¿A eso te referís? Sí. A ver, vamos a leer el enunciado. ¿Mm? Esperen que voy a mirar, vamos a mirar juntos el enunciado, porque si no, perdemos el hilo. 15 de enero, compra 500 acciones y el patrimonio era este. Al 31 de diciembre del 19. 15 de marzo del 20, el 15 de marzo del 20. Bueno, pero esto está, claro, tu error es que cuando se determina la necesidad de aplicar el método de la participación, es cuando adquiere el 15 de marzo 2.000 acciones, de manera que 2.000 más las 500 que compró hizo que alcance el 50%. Entonces, fíjate que cuando tomamos el BPP de la inversión, lo tomamos considerando este resultado correspondiente a esos primeros 2 meses y medio. Entonces eso ya estaba considerado, ya estaba contemplado. Pero ¿qué pasa? 25.600 es una pérdida correspondiente a 2 meses y medio de los 12 que comprende emisora en esta situación patrimonial, ¿no? Entonces, cuando el patrimonio neto de Ljubljana nos muestra 12.600 de pérdida final, obviamente nosotros, que ya nos habíamos como tomado la cuota parte de los 25.600 de los primeros 2 meses y medio, debíamos de algún modo contemplarlo en la cuenta, ¿no? Porque si no, estaríamos dejando de lado algo que ocurrió durante el ejercicio 2020. Y cerramos el ¿Entendés? ¿Entendió? y cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año, cada una. ¿Mm? ¿Está bien? Está bien. Sí, Entonces, gracias. bueno, ahora volvemos a la solución y en esta explicación está bien. Resultado del ejercicio final es 12.600, pero ya reconocimos 25.600, bueno, entonces fue 38.200. Lo que Leandro esboza con buen criterio es que se supone que el resultado de emisora ya había considerado lo que le pasó en los primeros 2 meses y medio, porque el resultado es por 12 meses, no por 9 meses y medio. ¿No es cierto, Leandro? Ese es un poco tu razonamiento. Claro, y Bueno, pero bueno, el tema es que nosotros ya nos apropiamos de esa pérdida. Entonces, tenemos que llegar a mostrar que el BPP de la inversión, considerando este resultado de la inversión, sea el que corresponda ser en función del patrimonio neto computable de emisora por el 50% que nosotros tenemos.
¿no es cierto? Está bien, sí, sí. Ay, María quiere decir Gabriel, algo. Sí, sí, no sé si yo leí mal, pero para mí los 25.600 era un resultado positivo, y como el resultado final es 12.600 negativo, lo resta porque había considerado ese resultado positivo. A ver si... es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Sí? A ver, pará que voy a compartir Yo el fui siguiendo enunciado. el razonamiento, Sí, Sí, un poco confuso. tenés razón. sí, Los resultados que es que ocurren ascienden. apropia el resultado positivo del primer trimestre, pero como en el global anual termina negativo, lo tiene que restar porque lo había considerado positivo. Perfecto, Ah, impecable. ¿Sí? Eso es. ahí quedó. Me Acá, mareé un poco con sí. las idas y venidas, pero me pareció que estaba restado por eso, porque en realidad es cierto, dentro del resultado de los 12.600 negativos que vos decías, Leandro, es correcto tu razonamiento que ya están incluidos los 25.600. Pero ¿qué pasa? Como en su momento, cuando se adquiere el control, se apropia ese resultado porque era un resultado parcial, se reconoce ese resultado positivo, en el global vos después lo tenés que restar porque ya estaba considerado antes. Ah, mira. Está bien, está bien. Gracias. Excelente, ¿Sí? eso Ahí lo es. puedo entender mejor. Genial. Bueno, ahora sí con este parcial estamos. ¿Mm? Entonces vamos a Joaquín, ¿les parece? Posición 1. Sí, no me acuerdo qué te iba a preguntar. Uy, yo tampoco, no lo No, sabía, no dice. sé, no. No te puedo ayudar en esa. Eh, no pasa nada. No, después pregunto mañana si no, no pasa nada. Si me Bueno, acuerdo. no va a faltar oportunidad. ¿Y alguien más Volviendo quiere preguntar? al de recién. ¿Cómo? Sí, A ver si entendí el de recién. Cuando nosotros adquirimos el control que, eh, formamos parte del resultado de los 25.000, los descontamos para que en el resultado final no cuenten, ¿no? O sea, no estén incluidos. claro, como les explicaba María, en realidad cuando nosotros incorporamos la inversión, consideramos este resultado parcial. Entonces, en el resultado global de todo el año, ese resultado parcial, para considerarlo correctamente, teníamos que neutralizarlo. En ese caso, restarlo porque lo habíamos considerado que sumaba, ¿sí? Y Ahora, estaría mal ignorarlo a la incorporación y hacerlo todo al final y y porque en simplemente realidad registrar. lo que aporta este dato es el dato necesario para hacer una incorporación correcta en función del método de la participación. Nosotros normalmente cuando se adquiere el control se le hace, es de práctica que se le pida a la sociedad emisora realice un estado contable especial o una determinación del patrimonio neto especial. Y bueno, lo incorporamos en forma, lo reconocemos inicialmente en base a él. Ahora, una forma de controlar, que es lo que les había aconsejado, es que el BPP de la inversión, ¿sí? En función del patrimonio neto computable de emisora al cierre del año 2020, nos quede igual el porcentaje de tenencia aplicado al patrimonio de emisora computable, nos quede igual que en el mayor, una vez que reconocimos el resultado de la inversión, ¿no? Entonces, voy a ir al Excel. Esperen que voy al Excel de nuevo. Entonces, nosotros tenemos acá que restamos 19.100 a inversiones BPP. Perfecto. Cuando mayorizamos y restamos, nos quedan 38.450. Y entonces, ¿está bien que queden 38.450? Ese es el porcentaje de tenencia aplicado al patrimonio neto computable. ¿Nos daría eso? Bueno, si hicimos bien los cálculos y la apropiación del resultado de la inversión permanente, seguramente nos va a dar lo mismo, ¿sí?
pero esa es una forma de controlar. La forma idónea de ir determinándolo es así, apropiándonos del resultado de emisora y neto del resultado que pudimos habernos apropiado por circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando compramos y alcanzamos el control, ¿no? Cuando compramos las 2.000 acciones. Sí, está bien. Listo. Bueno, Gracias. genial. De nada. Bueno, mientras Joaquín va pensando a ver cuál era su duda original, les preguntamos a los demás. ¿Qué otras dudas tienen? Ah, Leandro. Leandro levantó la mano. ¿O era la mano que quedó de hoy? No, recién ahora. Ah, Eh, perfecto. Sabe que, bueno, yo estuve practicando por ahí un poco en el parcial del año pasado y hay una hoja en donde tenés que poner, ingresar los saldos, ¿no? De las Sí. cuentas. Justo habíamos tocado el tema de área, resultado de inversiones permanentes, o si no, resultado de inversiones permanentes, y estaban separadas las secciones. ¿Hay algún inconveniente si yo por ahí pongo todo en el saldo de resultado de inversiones permanentes? Considerando a criterio, como dijo usted, ¿no? Que por Claro. ahí... Bueno, eh, y si en realidad todo se decidiera imputar a resultados de la inversión, bastaría con justificarlo nomás y por qué no área en todo caso, pero sí, la cuenta sería una sola. La está bien, cuenta está bien. área se distingue simplemente porque es otro tipo de cuenta, ¿no? No es una Sí, cuenta de resultados, ni positivo ni negativo, sino que es una cuenta que regulariza el saldo inicial de resultados no asignados. Entonces la clasificación por naturaleza de la cuenta es claramente otra. Eso es todo. ¿Mm? está bien. Pero Y nosotros después... igual en el plan de cuentas le vamos a ofrecer las dos alternativas. Está bien, está bien. ¿Qué decías, Leandro? Y también justo en el mismo parcial tenía una duda por el tema del valor llave. Estaba la cuenta esa y tocaba justo un valor llave negativo, que es Bueno, una regularizadora de la cuenta de inversiones BPP. Entonces, cuando nosotros, porque justo había una celda, ¿no? Cuando nosotros ponemos en esa celda el valor, tiene que ser con el signo menos, porque es regularizadora, puede ser. eh, en, Porque, en- en realidad cuando se registra en el libro diario no registramos con ningún signo y después queda mayorizado. Es decir, no, que claro, sí. tampoco hace falta. Y bueno, obviamente en el estado de situación patrimonial, ahí va a haber que eh, apuntarlo con signo negativo porque resta la llave negativa, pero Claro, ahí. claro, sí. Porque en la celda parecía como positivo, y a mí sí me daba Ah, duda eso. Que eso es raro, sí. Pero bueno, por puede eso, ocurrir, sí, puede está bien, ocurrir. está bien. Y Sí, estaba un poco en controversia por el tema de la llave positiva, si es que sea claro. positiva, No, pero también puede duda ser sobre. negativa, sí. Perfectísimo, Ah, está sí. bien. Muchas gracias. No, al contrario. Ah, y ahí me acuerdo que hoy habían planteado, no me acuerdo quién fue, la necesidad de hablar sobre las llaves negativas y su imputación y demás, ¿no? No me acuerdo quién había sido. Em, bueno, eh, si no hay ninguna otra pregunta, podemos ir a eso. En realidad, ustedes tienen la alternativa. Mientras tanto, les voy a pedir que alguien busque en la norma y que pueda compartir la pantalla. Yo se los habilito ya nomás para que el que quiera comparta la pantalla. Eh, lo que nos dice la norma sobre la llave negativa y la posible imputación, ¿sí? Vieron que nosotros tenemos una alternativa que nos plantea la posibilidad de vincular el haber pagado menos que lo que valen sus activos netos identificables, porque se espera que en los próximos ejercicios emisora obtenga pérdidas. De algún modo nos estamos anticipando, ¿sí? Y en la combinación de negocios es un asunto que lo hemos tenido en cuenta. Por eso es que
La llave negativa se toma como tal y se considera estrechamente vinculada la razón de su existencia se encuentra en que generó pérdidas, o va a generar, perdón, va a generar pérdidas en el futuro, la emisora, ¿sí? Yo les pido que, de ser posible, escriban en el chat a todos, ¿sí? Porque por ahí a veces o no los veo, y justo ahora había puesto el chat y veo un par de respuestas de saludos nomás, pero como en privado, ¿sí? Bueno, eso me distrajo, perdón. Les decía, por un lado puede estar vinculado con pérdidas futuras, pero también está la posibilidad que nosotros lo vinculemos o reconozcamos o lo imputemos a resultados en función o de algún modo sistemático, ¿sí? Y ahí vamos a algo así como depreciar la llave negativa, es decir, imputar a resultados positivos. Este resultado que en realidad podemos vernos tentados en reconocer como tal, producto de la compra, bueno, en general se puede llegar a buscar una forma sistemática de apropiación a resultados. Pero está la alternativa más interesante que trabajamos en uno de los últimos casos de la guía, no me acuerdo exactamente qué puntos, pero allá por los casos 30 y pico, 40 de los 50 y algo de los que conforman la guía, y ahí les mostraba una forma muy particular de tomar la llave negativa que nos daba lugar a inclusive reconocer un resultado en el mismo momento en que lo reconocemos inicialmente la inversión, que es una cosa bastante poco usual. ¿Alguien encontró en la norma en qué parte nos dice, nos habla sobre Sí, esto? A en ver, la Leandro. RT6. Sí, compartí nomás. Ah, Y ¿ahora así. comparto? Sí, por favor, claro. Bueno, ahí, dale. Ahí. Esta clase la damos entre todos, ¿sí? Todas deberían ser dadas entre todos, pero bueno. Ahora estamos revisando para el parcial, así que más ustedes que nosotros tienen que hablar. Ahí ¿Qué se nos ve. estás compartiendo, Leandro? ¿Qué norma? La RT18, perdón, en el Bien. capítulo 3. Bueno. Ahí había ¿Qué? sobre la llave negativa y bueno, justo estábamos tocando el tema sobre que puede estar relacionado con expectativas futuras o no, A y ver, qué léelo, deberíamos por hacer. favor, dale. ¿La leo? Sí, por favor. Ah, está bien. La porción de la llave negativa que se relacione con las expectativas de pérdidas o gastos futuros esperados de un ente adquirido que no haya correspondido reconocer como pasivos a la fecha de adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable a dicho momento, se reconocerán resultados en los mismos periodos a los que se imputen tales quebrantos o gastos. Si esto no se produjesen, en el periodo esperado se aplicará la norma del párrafo siguiente. Y ahí, bueno, dice que el resto de la llave negativa se reconocerá en resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos de la sociedad emisora que estén sujetos a depreciación, perdón. Bien. Eh, Bueno, sí. entonces, fíjense que no hay una llave negativa vinculada con expectativas de pérdidas futuras. Ah, bueno, entonces vamos a reconocerlo en forma sistemática. ¿Pero de qué manera? Y bueno, a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos de la sociedad emisora sujetos a depreciación. Normalmente nosotros les damos una conformación del patrimonio de emisora con algunos valores del activo, algunos valores del pasivo y el patrimonio neto. Entonces, ustedes de allí van a deducir que tal vez tengan bienes sujetos a depreciación. Entonces, ustedes tienen que tomar una vida útil, una vida útil de esa llave negativa, para poder apropiarla en forma sistemática a cada ejercicio,
en función de la vida útil remanente de los activos sujetos a depreciación de emisora. Y vida útil remanente, ¿qué significa? Vida útil económica que nos lleve a agotar la vida, los años o las horas o los kilómetros recorridos, que nos lleve a agotar la vida útil económica de los bienes en la emisora. Y ese es un dato que por supuesto tienen que tener del enunciado. ¿Y en qué parte? Porque a mí me interesaría ver que de alguna norma surge qué porción podemos llegar a imputar a resultados. A ver si de estos mismos párrafos entienden que surge la posibilidad o no. Puede ser de esta norma, puede ser de la RT21. Ustedes fíjense a ver de dónde surge la habilitación a reconocer un resultado por la gestión de compra. Profe, Todos. Sí, señor. Nahuel. eso no estaba en la RT21. Ajá. Bueno. Eso que hablaba de los activos ¿Lo encontraste? netos. A ver, espere. Yo la puedo compartir, profe, si quiere. Bueno, ahí está. Ahí dejó de compartir Leandro. ¿Quién va a compartir? No sé si comparto yo o comparte Nahuel. Sí, yo no lo tengo a mano. Bueno, Por favor. avanti, Laura, a ver. Por lo visto fueron al jardín, porque nos comparten. Muy bien, a ver. Primero nos situamos en qué punto de la norma, qué norma, ¿sí? Ah, y no podía activar el micrófono. El micrófono, claro. Puede ser en el punto... No lo encuentro ahora porque yo lo tengo en el libro en realidad, pero... Ahí lo busqué. Bueno. La parte relacionada... Ahí está, a ver. Acá. Leamos, Laura, por favor, todo, ¿sí? ¿Lo leo yo? Primero vamos a ver qué punto es, por favor, de la RT21, que lo dice en el margen superior izquierdo, ¿sí? De la pantalla. Tratamiento en el momento de la adquisición, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué dice? ¿Empiezo a leer desde acá, profe? No. En el punto E, ese es un subinciso 1 del inciso E, ¿sí? Genial. ¿Qué dice? Bueno, dice, si el costo de la adquisición es inferior al importe de los activos netos identificables determinado en el paso C, el defecto se tratará como un valor de llave negativo del siguiente modo. Bueno, y ahí hay un subinciso que dice, 1. La parte reconocida con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperados de la empresa emisora que no haya correspondido considerar como pasivos a la fecha de la adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable a dicho momento, se reconocerá en los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen tales gastos o pérdidas. De no concretarse esos gastos o pérdidas en los periodos esperados, se aplicará el paso siguiente, un subinciso 2. La parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperados de la empresa emisora, que pueden ser determinados de manera confiable a la fecha de la adquisición, tendrá el siguiente tratamiento. Bueno, 1. El monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerá en resultados de forma sistemática, a lo largo de un periodo igual al
promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación. Y 2, el monto que exceda a los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerá en resultados al momento de la compra. Bueno, cuando la adquisición se lleve... ¿Hasta ahí más? No, si querés Cuando la terminar de leer. adquisición se lleve a cabo por medio de las compras sucesivas de acciones, se aplicará las normas de la sección 1.3.2, caso especial, compras sucesivas de participaciones en sociedades, en esta resolución. Acá lo que nos leyó Laura nos muestra que en ese subinciso 1, ¿no? O I, respecto del inciso 2, ¿no? Donde dice que no está relacionada con expectativas de pérdidas futuras, y nos pide depreciarla en función de la vida útil remanente de los activos no identificables sujetos a depreciación en la emisora, nos dice: el monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora, el monto que no exceda, se va a reconocer en forma sistemática a lo largo de un periodo igual a ese promedio ponderado de vida útil remanente. Pero si hay o hubiere un valor que excede aún ese valor, estoy habilitado a reconocerlo como resultado de la gestión de compra. Y esto es lo central en cuanto al tratamiento en una combinación de negocios de esta llave negativa. Yo pagué menos respecto de los activos netos identificables de emisora. ¿Por qué? Bueno, porque tuve expectativas de pérdidas futuras. Ahí ya sé, cuando se den las pérdidas en el futuro en la sociedad emisora, yo, en lugar de reconocer un resultado de emisora, un resultado de la inversión negativo, lo neutralizo con esa llave negativa, ¿no? De manera tal que, por supuesto, no tenga incidencia en el resultado. Y eso era parte de mi plan de negocios. Así que está todo perfecto. Muestro lo que la realidad económica señala, ¿sí? Que yo pagué de menos, pero por lo que hoy vale más, pero porque a poco de andar sabía que la emisora iba a generar. Pero ahora estamos en la situación en que eso no es así. Yo no pagué de menos porque había expectativas de pérdidas futuras. Entonces la norma nos dice: miren, tome en cuenta el promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos netos identificables. Y de esa manera apropielo sistemáticamente a resultados. Pero tenga en cuenta lo siguiente: tome los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora y, por supuesto, aplíquele su porcentaje de participación. El monto que no exceda ese porcentaje, resuélvalo tratándolo como una llave negativa que la va a apropiar sistemáticamente a resultados en función de esa vida útil remanente, ¿no? El promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos no identificables de emisora sujetos a depreciación. Pero el monto que exceda a ese valor corriente de los activos no monetarios identificables de emisora, considérelo resultado por la gestión de compra. Entonces, nosotros podemos reconocer un resultado al momento de incorporar una inversión. Y miren, acá es el caso. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, para notar que no todo es blanco-negro, la verdad es que acá nos estamos dando cuenta que esto de decir no se debe, no se puede, no corresponde, ningún marco legal se puede, bueno, ustedes se dan cuenta que al momento de reconocer inicialmente podría llegar a darse el caso de necesitar reconocer o estar en condiciones de reconocer un resultado por la gestión de compra. Y no en un momento que surja de un reconocimiento posterior al inicial, ¿no? En el mismo momento de reconocimiento inicial lo podemos hacer. Hay algunos casos que hemos tratado en la guía como ejemplos que me gustaría que los trabajemos. No sé si les parece. ¿Alguno de ustedes identificó cuáles eran los casos y las soluciones que aportamos?
sobre la llave negativa y en particular sobre cómo trabajar este promedio ponderado de vida útil remanente de activos identificables de emisora que estén sujetos a depreciación, porque este es mucho palabrerío, pero la verdad que no es difícil, es cuestión de revisar cómo se aplica conceptualmente. Entonces, te pido, Laura, por favor, si dejamos de compartir esto, así quien tenga a mano esas soluciones de esos casos y que lo haya trabajado, que tenga su papel de trabajo, nos muestre lo que ya habíamos trabajado en las clases, ¿sí? ¿Lo encontraron? ¿No lo encontraron? Fíjense que nosotros les mandamos las soluciones, están en el aula. Les mandamos soluciones sobre estas cuestiones Creo que la encontré, trabajadas. profe. ¿Eh? Creo que la encontré. Ah, bueno. ¿Comparto? Sí, por favor, claro. Ahí va. Bueno, bien, Nahuel, a ver. El 31, si no me equivoco, teníamos como 3 casos. Uno estaba relacionado con las pérdidas futuras, otro no, y otro creo que una parte o algo así. Ajá, bueno. A ver si este Eh, es el caso. sí, También, si no, a partir del 45, 46 puede ser que haya tratado sobre ese tema. Sí, sí, es muy probable. Acá en realidad creo que en el 31 al menos no me parece que sea el ¿no? caso, pero bueno. Ahí me lo- Acá tengo ¿cómo es? Lo de la norma. Bueno, todos los demás también pueden aportar, ¿no? No es un tema de Nahuel nomás. ¿Este no sería, profe? El 47. 47, ajá. A ver, determinó sobre activos no monetarios identificables. Profe, Sí, el 31 creo que también podría ser, porque lo encontré acá y estoy leyendo de lo que se pide y habla del valor llave negativo. pero probablemente ahí estábamos en un tratamiento incipiente de la llave negativa, trabajándolo con expectativas de pérdidas futuras, ¿no? ¿Dice algo así? En el 31 están los casos, pero es para registrar el resultado y no tenemos la vida útil de los bienes. Claro, Entonces claro. no usamos el promedio ponderado. Bueno, ¿y acá cómo hicimos para trabajar? Ah, acá está. Eso. Si eso yo se los había insertado dentro de la solución para que ustedes lo tengan. ¿Mm? A ver, ¿quién lo explica? A ver, Nahuel. Sí. Lo que yo había entendido es que teníamos que... espere. Teníamos que
sumar los activos, como dice ahí en la norma, los activos No no monetarios identificables. identificables a valores corrientes, creo que es decir, aquellos que están sujetos a depreciación, tenemos Correcto. que sumarlo y a eso tenemos que sacarle el porcentaje de participación que nos corresponde. Bueno, esos Y 40.000 era un terreno, ¿no? El mayor valor, el valor sí, no eran corriente de... de un terreno y había una patente, me parece, también los 35.000 creo que correspondía a una patente, ¿cierto? Sí, no, Bueno, no tengo la guía acá, pero sí eran de activos a valores corrientes, sujetos a bueno, depreciación. hecho. ¿Y qué más? Bueno, a eso le hay que sacar el porcentaje de participación, que en ese momento teníamos el 60%, Ujú. y tenemos que compararlo con el valor llave que habíamos sacado. Que ahí se hace con... Espere que voy a la celda. Comparando el BPP con el costo de adquisición. Bueno, Perdón, con el costo que nosotros habíamos pagado. Y la diferencia corresponde al resultado de la compra, como está acá. bueno, bien. ¿Y cómo hacemos el promedio ponderado que está ahí abajo? Medición al 31 de diciembre. Eso no me acuerdo, profe. Pero es A importante ver, que nos acordemos. espere. Vamos a razonarlo juntos, no lo bajes mucho. Ahí déjalo. Activos no monetarios identificables sujetos a depreciación. En términos de valores corrientes, 95.000. Sí, ¿Cómo es ese promedio ponderado? Andá, ubicate en la celda F170. Bienes de uso. Tenemos, si te fijas ahí, que es F167. El valor corriente de todos los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación. ¿Por qué se dice activos no monetarios identificables? Porque son los que se pueden vender separadamente al resto de los activos. Y sujetos a depreciación, ya saben a qué nos referimos, supongo. Entonces, tienen que los bienes de uso representan 60.000 respecto de esos 95.000. ¿Y por qué por 10? por la vida útil, ¿no? A ver, ¿eso qué es 10? Fíjense en el enunciado del ejercicio 47. Alguien que aporte el enunciado y no La vida útil necesaria. de los bienes de uso, profe, en años, 10 años. ¿Cómo? 10 años de vida útil de los bienes de uso. ¿Pero en total o remanente? A ver. Permanente. Sí, remanente. Remanente, es decir, que en su momento se dijo que esos bienes de uso, no sé, tenían una vida útil de 15, pónganle, no sé, no importa. Pero lo importante es que acá no va cualquier dato, va el dato de la vida útil remanente de esos activos no monetarios identificables. Y si te bajás la otra, porfa, F171, ahí que dice 35.000, que es el total de activos intangibles, es decir, la patente, dividido los 95.000 por 5, que es la cantidad de años de vida útil remanente. Entonces ahí nos da un valor que es 1,84. Lo sumamos y ¿qué hacemos? ¿Qué es ese total promedio ponderado? A ver, ¿cómo lo sacamos? H162. Claro, el total del promedio ponderado teníamos que dividirlo por el valor llave. Pero ¿de dónde salió el 8? De acá. O sea, El 8 es la suma de los años de De los bienes de vida uso y útil relativamente intangibles. sí, remanente. Sí, nosotros dijimos, vamos a redondearlo, pero total, acá lo que importa es el procedimiento, no exactamente el resultado. No estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de un procedimiento. ¿Sí? Entonces no importaba mucho redondear. Bueno, le dijimos, bueno, está bien, el promedio ponderado es 8 años.
Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué porción de esa llave negativa le imputamos a resultados? Entonces, ubicate en el S. A ese monto, que es ¿cuál? H162, ¿cuál es? El valor llave. El valor llave negativo, ¿sí? El que surge del S es el asiento, ¿no es cierto? Bueno, Sí. entonces, eso lo Es, dividimos por 8 es- y... Sí, perdón. Bueno, eso lo dividimos por 8 y ese es el valor por el que vamos a depreciar la llave negativa. Fíjense que eso implicaría debitar la llave negativa, ¿no es cierto? Y reconocer el resultado positivo. Toda llave negativa en esencia significa que hubo un resultado positivo porque nos hicimos de bienes que valían 10 pagando 8. Entonces, bueno, esos dos en algún momento se terminan imputando a resultados positivos. ¿Cómo? O neutralizando nuestra cuota parte de la pérdida de emisora, que en este caso no era así, no tenía ese origen, o bien en función de un modo, de un modo sistemático. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, el promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos no monetarios identificables de emisora medido a valores corrientes. Fantástico, perfecto. Entonces, el total de los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación medido a valores corrientes es 95.000. El total del promedio ponderado da 8 años de vida útil, lo dividimos por 8 y lo apropiamos al resultado. Entonces, debitamos la llave negativa y acreditamos resultado de inversión permanente, reconociendo ese resultado positivo. ¿Está bien? Y de esa forma logramos aplicar lo que la norma nos dice usando un montón de palabras, ¿sí? Pero se dan cuenta que el procedimiento no es muy loco, es bastante razonable. Es una forma de apropiarlo a resultados. No es que esto sea una verdad revelada, ¿no es cierto? No, para nada significa que no puede haber otra forma, pero en principio es lo que la norma describió y eso es lo que tendríamos que aplicar. En este sentido es ciertamente restrictivo. Ustedes dicen, y si yo encuentro otra manera, bueno, habrá que justificarla, habrá que fundamentarla. Profe, no importa que si se redondea de un número, porque da como 200 de diferencia el monto que debería imputarse resultado. Sí, en este caso yo recuerdo haberles aclarado que acá no estábamos hablando de miles de millones de dólares y no estábamos necesitando precisión cuantitativa. Solo estábamos necesitando identificar procedimientos, ¿sí? Pero por supuesto, cuando ustedes usan el Excel, no debería haber ningún problema en redondeos. ¿Sí? Porque ¿para qué redondear? Si perfectamente lo pueden trabajar en el Excel y no necesitan redondear. Más allá de exponerlo redondeado, las celdas en sí toman el valor que corresponde, excepto que la editen y lo tipen a mano. Pero si es producto de un cálculo, bueno, indudablemente va a estar recogido por la celda que corresponda en cuanto a la relación que hayamos definido. Así que no se preocupen por eso. Profe, Sí, voy a hacer una pregunta, pero es un parcial de años anteriores. sí, Bien. ¿Está compartiendo? Sí. sí. Tenía una duda del recuperatorio del segundo parcial del 2019. Ajá. Esto. Esto es de patrimonio neto. Bueno, la asamblea había dictado lo que se iba a generar y se había hecho una reserva para nivelación de dividendos Bueno, por 1.300, que son los que están acá. ajá.
y en la resolución aparecen como 6.800. Y yo pensaba que ahí tendría que ir 1.300. Ajá. Por eso no entiendo por qué son 6.800 y no 1.300, porque es lo que se generó en... ¿No había ningún saldo inicial? A ver, acá tengo el enunciado. Dale. Recuperatorio 2019. Bueno. ¿Se está viendo? Sí. No, tenés que dejar de compartir esto para compartir el enunciado. Ah, bueno. Ahora sí. Genial. Uy, qué nombre, la serpiente sea. Eso ya mete miedo. Ah, sí, acá hay uno de 5.500. Ah, ¿te das Claro, cuenta? claro, sí, lo que hizo fue sumado, claro, no lo Ahí había está, visto. ahí estaba la mamá del borrego, ¿ven? Claro, qué pavo. Se Bueno, develó la gracias. incógnita. Lo vi mal encima porque yo me fijé, lo revisé, lo revolví a Mira, revisar y no entendía por qué. Y claro, si bueno, estaba. a veces suele ocurrir que uno suma 2 más 2, 4, lo hace con la calculadora, con la computadora, le pide al hermano que lo mire y a todos le da lo mismo. Y, y le da 5 y no sé, y a veces ocurre. Así que no os preocupéis. Bien. Hay que leer, esto muestra que hay que leer muy bien el enunciado, tomarse todo el tiempo del mundo. Porque esto ahora no pasa nada, pero en el parcial por ahí es definitorio, ¿no? Sí, igual, profe, por ahí cuando estás mucho tiempo con un ejercicio y encontrás un error y Sí, le das vueltas, por ahí como que no lo terminás encontrando nunca y era una pavada. claro. ¿Ustedes trabajan entre ustedes? ¿Se reúnen entre ustedes? ¿Formaron equipo? ¿Se consultan las dudas? ¿O todos trabajan solitos? Cric, 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 cric. En particular, profe, yo con algunos nada más, con muy pocos, ¿Con muy pocos? la verdad, sí. Bueno, pero por lo menos sí trabajan activamente. Se preguntan, se responden, ¿sí? Sí, con los pocos que me hablo, sí. Bueno, entonces descartamos de esta pregunta el grupo que habla con Enzo. Todo el resto ahora está comprendido en la nueva pregunta. ¿Trabajan solos? Yo les digo No, esto yo porque... creo que... Ah, sí, Joaquín, no, avante. creo que cada uno tiene dos o tres compañeros. Yo no conozco mucha gente, pero Claro, tenemos dos o tres compañeros con los que nos preguntamos antes de por ahí elevar la pregunta a ustedes. claro. Porque saben que es recontraútil preguntarse entre ustedes, porque ustedes son colegas, se entienden, y para el que recibe la respuesta es como más cercana en el lenguaje que se logran comunicar y hacer comprender. Y para quien esboza la respuesta, es una enseñanza para toda la vida, porque eso que logró incorporar y exteriorizar probablemente sea lo que le quede del tema, ¿no? Entonces es muy bueno intentar explicar, porque de esa manera uno aprende mucho, 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 ¿eh? Mucho, mucho. De hecho, cada vez que uno da clases, uno revisa conceptualmente las cosas, busca otra forma de llegar, busca otra forma de explicar, entiende que el interlocutor necesita otra manera, otra estrategia de explicación y busca el cómo llegar, ¿no? Y en esa búsqueda uno aprende mucho. Entonces, cuando yo les digo, porque me pasó siempre durante la primaria, la secundaria, la universidad, cuando yo trataba de explicar algo a mis compañeros me servía un montón. Y cuando mis compañeros me explicaban algo a mí, también me servía un montón.
y era muy, muy, muy útil para todos. Entonces trabajar de esta manera es muy, muy positivo. Por eso se los aconsejo. Y en fin, así también se trabaja en la profesión. Ustedes saben que cuando sale una norma nueva, están todos en pañales, están viendo a ver cómo diablos hacemos para aplicar esto que es tan nuevo y que capaz que antes de ayer ya había que aplicarlo. Y la verdad es que no es sencillo. Y también entre colegas existe esto de preguntarnos, a ver, ¿qué entendiste vos? ¿Qué entendí yo? ¿Qué implicancias tiene la aplicación práctica? En fin. Cada uno ve desde una óptica distinta, entonces todo eso agrega mucho. Y esa práctica, si se va trabajando desde el estudio, del tiempo de estudiante, es mucho más natural después. Si no, hasta a uno le da medio vergüenza, porque ¿qué va a pensar que no lo sé? Y que piense lo que quiera, porque lo que piense el otro no me define a mí. Que piense lo que quiera, pero yo necesito preguntarle y probablemente cuando a quien necesite preguntarle me responda, también lo estoy de algún modo ayudando, porque él me está ayudando a mí, pero también él a ver si lo tiene tan bien comprendido. O tal vez del intercambio surge que, bueno, que los dos en definitiva teníamos algo que explicarnos mutuamente y crecemos todos, ¿sí? Entonces eso es una cosa muy, muy buena, muy, muy, muy útil. Bueno, nada más por ahora. Todavía tenemos unos 19 minutos. Yo tengo una duda más, profe. Sí, señor Nahuel. ¿A qué hora va a ser el parcial? Ah, sí. El parcial va a ser a las 5 de la tarde, porque, digamos, la idea era que tengan 3 horas y que lo hagamos de 5 a 8. De cualquier manera, nosotros no tenemos mayores problemas, podemos arrancar a las 6 como era habitualmente la clase y terminar a las 9, pero en fin, esa hora ya es un poco más brava, qué sé yo, están todos más cansados, como quieran, no hay problema, es virtual. Y el inicio lo vamos a hacer con nuestro Zoom, así que tampoco es que nos van a sacar después del horario. Pero bueno, si tuvieran una clase de 5 a 7, bueno, obviamente, perdón, de 4 a 4 a 6, 6 tenemos, creo. correcto. Bueno, si ustedes tienen de 4 a 6, la hacemos de 6 a 9. ¿Te parece, María? Yo no tengo problema, no sé, Bueno, los genial. demás. Sí, no creo que igual somos muchos, nos podemos ir turnando también. Bueno, si les parece, hagámoslo el martes 10 de agosto de 18 a 21. 18 horas. Sí. ¿Qué pasó, Rocío? No, nada, profe, no pasó nada. Bueno, está bien. Un poquito para charlar de lo que estabas haciendo hincapié recién, Gabriel, que nosotros muchas veces siempre durante la carrera hacíamos hincapié en esto de que era importante el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, ¿no? Para estudiar, juntarse a resolver los prácticos juntos o hacer un parcial juntos, discutiendo lo que entiende cada uno, porque eso también ayuda mucho a fijar conceptos, el hecho de tener que explicárselo al otro. Y yo entiendo que esto de la virtualidad también nos ha imposibilitado esta herramienta, porque a veces es difícil juntarse con otro grupo, porque a veces uno, bueno, con esto de la pandemia todos nos tenemos que estar cuidando mucho, ¿no? Pero aunque sea, inténtenlo virtualmente, sabemos que no es lo mismo, pero aunque sea, intenten juntarse vía Zoom o vía Meet, o sea, cualquiera de las herramientas de videollamada que tengan, porque les va a ayudar igual, más allá de que no se puedan juntar personalmente, y ojalá dentro de poco tiempo podamos, aunque sea, tener esa posibilidad, ¿no? En grupitos chicos, qué sé yo, en lugares medio abiertos, con una ventana abierta, inténtenlo porque les va a ayudar mucho, para esta materia o para cualquiera. Muy bien, sí,
tal cual, totalmente de acuerdo. Profe, Sí, Enzo. le quería preguntar si la resolución del parcial va a ser parecido a lo que fue el primero, así que no Sí, tenemos que... con ese mismo formato. Fíjense cómo fue Ah, el del año pasado, muy parecido a ese. Pero ahora nada ok. más, con la experiencia del año pasado y de este año, las planillas tienen como algunas facilidades, ¿no? Pero bueno, Está bien, gracias. de nada. Ignacio, ¿qué pasó? Ignacio me parece que le quería mandar el mensaje a alguien, que no era todos. Yo creo que sí. ¿Cuál es la contrariedad? La hora del parcial, tal vez. Vamos a tomarlo para la risa esto. Como un desliz, como un desliz. Sí, un desliz. Bueno, me parece que se fue. Le dio huehuenza. Bueno, en fin. Bueno, muy bien. Si no hay nada más que preguntar ni nada, piensen a ver si para mañana quieren que revisemos algún caso puntual. Nos lo dicen a través del foro de consultas y demás. Y si no, mañana hacemos una suerte de banco por banco, pero con la participación de todos, ¿sí? Así no se pierde nadie nada, ninguna respuesta, ninguna cuestión, ¿eh? Y es importante que asistan, que asistan todos los que pretendan de algún modo seguir en condición de regular, porque la verdad que es muy importante que este ida y vuelta se dé en forma más cercana, en esta segunda parte sobre todo, que somos menos y que tenemos más posibilidades de hablar cada uno. Bueno, aprovechemos esa ventaja. Bueno, no sé vos, María, si querés decir algo, si no, cerraríamos acá. No, por mí nada más hoy. Bueno, genial. Bueno, gracias a todos. Será hasta mañana entonces, a las 18. Mañana, Chao. profe. Chao, gracias. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Adiós.